Vale, pues bueno, antes que nada gracias a todas vosotras por haber venido, por formar parte ya de una familia que acaba de nacer, toda la familia entera, la familia de Plantar, encuentros coreográficos en el campo. Y bueno, simplemente pues digamos que ya quedan inaugurados los eventos que van a suceder de aquí al 16 de diciembre en el municipio del Rosario, concretamente en la localidad de La Esperanza. Y vamos a hablar de arte, campo y sostenibilidad. Y qué mejor que este encuentro, concretamente de artes vivas y medio rural en Canarias, un viaje de ida y vuelta, o veredas, mejor dicho, de ida y vuelta, que muy bien ha denominado y ha definido y va a moderar Beatriz Bello, en compañía de profesionales del mundo de la gestión cultural, de la danza y de la performance en Canarias. Así que sin más, muchísimas gracias a todas, un placer teneros y esperemos que esto sea la semilla de un gran campo de cultivo. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Frida. Bueno, como me toca romper el hielo, buenas tardes y gracias. Para empezar a hablar de esta cosa de las artes vivas en el medio rural canario, para darle un poco de contexto y por romper un poco el hielo, quería leerles unos apartados de un texto que sacaron desde Cultura y Ciudadanía, desde el Ministerio de Cultura, que se llama Pensar y hacer en el medio rural. He seleccionado unas partes de la introducción porque creo que puede dar un marco así como para empezar sobre un contexto concreto, y luego, si les parece, pues ya damos paso un poco de forma individual a cada una de ustedes para que también pues se presenten y hablen un poco desde donde gestionan ustedes su trabajo, ¿no? Al revés de la ciudad de los estruendos, lo soberbio dice menos que lo humilde. El reposo dice más que el movimiento. Las palabras hablan menos que los ruidos y los ruidos dicen menos que el silencio. El medio rural ya no es el mismo de hace 30 o 40 años. El mundo tampoco. Ni siquiera el modelo civilizatorio que hemos edificado en los últimos 2 siglos, sumido en un gran fallo multifuncional, medioambiental, energético, económico, sociodemográfico y hoy también sanitario, sin precedentes y con derivaciones absolutamente impredecibles. Buena parte de las arquitecturas colectivas que creíamos sólidas y perdurables parecen tocar a su fin y desmoronarse con estrépito mientras se modelan otras propias de un tiempo nuevo, más acelerado y convulso, más agónico y saturado de incertidumbre, donde la propia idea del tiempo parece agotarse por la misma velocidad de los acontecimientos de un presente siempre continuo. Con sus peculiaridades y matices, en nuestra geografía se transcribe la tendencia global a la urbanización masiva y al abandono o semiabandono del campo. Los cambios, asimetrías, desigualdades y conflictos económicos, culturales, sociales, inducidos por tal revolución sociodemográfica, son de hondo calado. El medio rural no es, como resultado, una realidad uniforme y estática. Abriga una notable diversidad, territorios con fisonomías y rasgos muy diferenciados, tanto desde un punto de vista sociodemográfico como económico y cultural. Las nuevas articulaciones materiales, la movilidad y la diversidad prescriben la necesidad de imaginar nuevos escenarios de convivencia para todos los cohabitantes e impulsar la transición hacia nuevas estéticas y universos simbólicos. Es momento de imaginar, apoyándonos en quienes nos precedieron, en una cosmovisión alternativa del medio rural, desde la contemporaneidad, sin olvidar que son las prácticas, entre ellas las culturales, las que permiten transformar creencias y actitudes subyacentes y no al contrario. Es momento de desarrollar y ensanchar los viejos y nuevos valores asociados a la noción de ruralidad. Una ruralidad que en realidad son múltiples ruralidades, concebida no solo como un espacio físico, también como sistema de pensamiento y de vida que guarda respuestas ante algunos de los principales desafíos contemporáneos. Como aquellos que plantea la crisis climática y medioambiental, cuya magnitud reduce a insuficientes las acciones aisladas, hace falta un nuevo orden cultural. En la búsqueda de referentes válidos, pensar desde la ruralidad abrirá las puertas a otras alternativas. Un concepto de ruralidad que nos ayude, por ejemplo, a reflexionar de manera crítica sobre nuestro lugar en el planeta, a recomponer nuestra relación con la naturaleza, sobre bases afectivas y no solo instrumentales. Bruno Latour respalda una vuelta a la Tierra como lugar desde donde resolver nuestros actuales problemas comunes. Expresa que nada hay más innovador
nada más contemporáneo que renegociar nuestro aterrizaje en el suelo. Discurso recontextualizado como la ecología, la agroecología, el uso responsable y sostenible de los recursos, la recuperación de sistemas productivos tradicionales, las economías de proximidad, la soberanía alimentaria, el aprovechamiento colectivo de bienes comunales, las formas de interacción y la proximidad social, entre otros, dan forma a una respuesta civilizatoria alternativa para los tiempos por venir en una sociedad post-petroleo, donde podamos redescubrir otra significación del tiempo y explorar temporalidades liberadoras compatibles con la vida y con lo cotidiano, o donde los valores de solidaridad, cooperación, compromiso cívico atraviesen la médula de lo social. Un espacio, en definitiva, que pueda ser vivido como un laboratorio de experimentación social y cultural en torno a aspectos como el contexto humano y natural y la escala, el tiempo y las estructuras del cogobierno. Bueno, este venía siendo un resumen de la introducción que hacían en este trabajo de pensar y hacer en el medio rural. Es un texto también como, digamos, más general o con una visión más global. Aquí trataremos, cuando nos metamos un poco más ya en el asunto, de ir también al contexto canario, que tiene también pues unas particularidades importantes, ¿no? Pues también pues el tema de la insularidad, el relieve aquí, la diferencia de la cercanía de los territorios en relación a otros territorios donde a lo mejor el campo rural pues tiene otras dimensiones. Pero por empezar desde lo más cercano a nosotras mismas, que somos nosotras mismas y nuestro trabajo, si quieren empezamos por Teresa Lorenzo. Si puedes presentarte, Tere, contar un poco tu trabajo, desde dónde trabajas y desde dónde conectas tu trabajo con el medio rural o con el trabajo en el campo. Ok, vale, bueno, yo soy Teresa Lorenzo, soy bailarina, soy creadora independiente, me muevo en el mundo que tiene que ver con el cuerpo y su entorno, porque hoy en día yo creo que estoy tratando de ensanchar el término bailarina. Pero sí, el medio que yo tengo es mi cuerpo. Entonces, al principio de mi carrera, mi formación es una formación no académica, donde por supuesto la balanza se desequilibra hacia el ser autodidacta, lo que hace que las cosas de alguna manera, bueno, eres tú quien tiene que buscar cómo, dónde, igual las cosas son más lentas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese gesto de autodidacta creo que ha influenciado en mí como creadora, porque yo casi siempre trabajo sola. Yo cuando terminé mi formación colaboré con algunas creadoras y creadores y luego, bueno, al final pues la vida te deja ahí sola en mitad de todo y tú dices, vale, pues a ver cómo lo hago, ¿no? Y empecé a tirar de, pues como los primeros impulsos, ¿no? Y luego la vida me dio así como un pequeño golpe, y donde tuve que hacer una primera parada técnica y donde yo me fui al campo, ¿no? Para digamos que para recomponerme, recuperarme. Y ahí empieza una relación más directa con el campo con respecto a mi práctica artística, porque yo desde niña tengo relación con el campo por la familia, mis padres, o sea, mis abuelas y abuelos trabajaban en el campo, y si no, pues una huertita de tu tía, no sé, siempre ha habido una relación con el campo, una relación directa y continuada a lo largo de toda mi vida. Pero en mi carrera fue un hecho concreto que hizo que yo me parase como creadora
y de repente pusiese mi mirada en el paisaje. Y cuando puse mi mirada, la mirada se convirtió en cuerpo, y el cuerpo es permeable, es sensible, y las cosas te afectan, y las cosas te empiezan a hablar. Y yo me abrí plenamente a la naturaleza como fuente de inspiración directa, y desde entonces, ¿no? Yo considero mi cuerpo como un paisaje, y lo he cultivado como tal. Entonces, o sea, mi pregunta es: cómo la naturaleza que yo veo, cómo la naturaleza que me rodea, cómo la naturaleza que me alimenta, cómo la naturaleza que me pacifica, o sea, ¿cómo puedo convertir yo eso en danza a través de mi cuerpo? Pues digamos que el fundamento, el suelo sobre el que yo camino como artista es ese. Yo cultivo mi cuerpo para que mi cuerpo sea absolutamente variado, absolutamente diverso, y se plantee como paisaje. Y cuando como creadora quiero hablar sobre un hecho concreto, sobre una idea, yo vuelco esa idea sobre ese lenguaje que es diverso, en la forma, en el tratamiento de la forma, en las dinámicas, en el tratamiento de las dinámicas. Y es eso, ¿no? Como esta montaña se hace cuerpo, como el océano se hace cuerpo, como un acantilado se hace cuerpo, como un árbol se hace cuerpo, como una estampida se hace cuerpo, como una célula se hace cuerpo, ¿no? Entonces, claro, pues es como, wow, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues ahí estoy en eso. Son muchos años de trabajar desde ahí, y al final, pues como que ya vas entendiendo que hay un lenguaje en tu cuerpo, o una manera de trabajar con él, una manera de hacer danza con el cuerpo, ¿no? Y es sobre ese lenguaje sobre el que yo luego sigo creando capas. Las capas dependerán del tipo de idea que yo quiera trabajar. Porque, yo qué sé, a lo mejor, si yo quiero trabajar sobre la idea de, no sé, la idea de los colores, claro, igual yo ya tengo como un lenguaje que viene de donde viene, que es de donde les acabo de decir, pero cuando yo quiero trabajar sobre los colores, igual, bueno, busco en otro sitio, ¿no? Leo sobre el color, leo sobre escritos que han dejado otras artistas acerca del color. Por ejemplo, no es un ejemplo que estoy poniendo para decir que no me quedo en la capa paisaje, sino que o estoy en ella o trabajo encima de ella otras capas. No solamente trabajo mi relación con la naturaleza. Mi relación con la naturaleza es el suelo sobre el que yo camino, y ahí sumo otras cosas. No sé si se entiende. Se entiende perfectamente. Y luego hay una cosa que a mí me ha influenciado muchísimo como creadora, y es que yo estuve estudiando durante 7 años un método de yoga, pues que también me ha dado mucho, me ha dado mucho trabajo sobre la forma, o sea, sobre lo que es materialista, pero también como que me abre hacia un espacio que yo sé que poner esta palabra aquí ahora puede parecer un poco, hasta me da un poco de miedo, ¿no? Pero sí que yo, con esos estudios que son muy profundos y que son rigurosos y que son muy serios para mí, se abre como un camino hacia una espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad que de verdad ya estaba en mi relación con la naturaleza,
pero cuando estás en un asana y estás mirando adentro y estás ahí y estás estudiando y estás silenciando y estás trabajando mucho, año tras año, para formarte, pero también en tu vida privada, y todo eso está en el cuerpo, pues claro, ahí ya es que todo atraviesa la misma materia. Entonces, pues todo está funcionando a la misma vez, ¿no? Es como, creo que eso también me ha influenciado como creadora, de hecho como ser humano, ¿no? Como profe, es algo que se queda en tu cuerpo. Y también creo que de alguna manera está en mi práctica artística. Hay un silencio que yo busco, aunque yo esté loca dando vueltas. Yo no estoy loca dando vueltas. Yo estoy en ese silencio. Y es un silencio que cultivo. Y es un silencio que me parece súper importante que pensemos en él. Porque la vida es súper ruidosa. Y es muy ruidosa que a veces no nos escuchamos. Entonces me parece como también algo súper importante, ¿no? en mi vida, y que sé que influye a la hora de relacionarme con el resto de los seres humanos, y desde luego influye en mi práctica artística. Y bueno, creo que me he liado mucho. No, para nada. Y ahora yo estoy iniciando un proceso ya como una cosa anecdótica, realmente. Esto es una nota a pie de página. Estoy iniciando un proceso que además voy a cultivar en esta residencia artística que me ofrece Plantar. El título es Las magias, pájaros, árboles, Venus y la luna. Todos estos elementos son elementos que en el campo antes se miraba para entender la naturaleza, para saber cuándo tengo que cultivar, cómo, a qué altura esto, en qué momento. Y bueno, es un proceso creativo, es un proceso artístico que acabo de iniciar y que bueno, pues desde luego tiene una relación con la naturaleza total. Y además con un lugar de voy a investigar, voy a mirar atrás cómo mi bisabuela iba al campo a trabajar, porque es que ya no es lo mismo, ¿no? Y bueno, me parece precioso, estoy súper contenta y bueno, yo creo que por ahora me quedo aquí, ¿no? Como yo, si no tengo una relación directa y continuada con la naturaleza, me convertiría en una persona muy triste. No sé cómo podría vivir sin eso, ¿sabes? No quiero ni pensar. Sí, forma parte de tu trabajo siempre de la manera más natural que tienes. Más natural, o sea, es súper natural. Es como, si no soy artista, da igual, yo voy a estar ahí en la naturaleza, ¿no? Tiene que ver con el ser humano que soy. Pues aquí lo dejo por ahora. Perfecto, pues le damos entonces la palabra a Paloma para que pueda presentarse. Pues yo soy Paloma Hurtado, soy bailarina y creadora también. Y digamos que mi vínculo con el territorio, la naturaleza y la ruralidad sobre todo viene a raíz de que en 2016 me encontré con otros dos creadores, Daniel Rosado y Reinaldo Ribeiro, y nos planteábamos qué estaba pasando en el mundo en estos momentos y dónde podíamos encontrar respuestas. Y decidimos que igual era interesante mirar a los pueblos, mirar a la gente que vive en el campo, del campo, trabajando el campo. Y iniciamos un proceso que dura hasta el día de hoy, por suerte y por fortuna. Yo creo que en este caso puedo decir que fuimos un poco pioneros, porque han venido muchas cosas después que han tenido que ver con lo que estábamos haciendo. Y nos fuimos a trabajar en el campo con un agricultor, a La Gomera. Estuvimos trabajando en una finca, estuvimos aprendiendo de él, de sus maneras de trabajar la tierra, desde el cuidado a la tierra, desde entender la agricultura como agricultura ecológica o permacultura, sistemas integrados que integran también lo social. Y desde ahí intentamos entender el hecho artístico y creativo y construir un proyecto que naciera desde ese sentido. De ahí nació Labranza, que es el proyecto que desarrollamos desde entonces,
con una línea de desarrollo más artística puramente, digamos, o de representación, una línea de desarrollo metodológica de trabajo del cuerpo, que como decía Ter, entendemos el cuerpo como territorio de cultivo e intentamos trabajarlo como los agricultores trabajan la tierra. Y también hemos desarrollado una metodología con palos que hacen alusión a esas herramientas de cultivo. Y hay también una parte de desarrollo comunitario o social, de trabajo con personas que no tienen que ver con el mundo de la escena. Y también trabajamos, o sea, tanto con adultos como con niños, digamos. Y bueno, esto viene un poco, ha ido como, al principio era una célula pequeñita que se ha ido enriqueciendo con el contacto con las personas. Ha sido muy bonito porque digamos que esas personas a las que nosotros les hemos dado un valor también, porque queríamos acercarnos a ellas para entender de qué manera, cuáles eran esos tiempos que eran diferentes al tiempo, a la carrera diaria de ahora, ¿no? Cuál es ese silencio, cuál es esa observación. Sí, entendíamos que uno de los pilares metodológicos de nuestro trabajo era la observación a la naturaleza, cómo la naturaleza funciona, cómo se organiza y de qué manera nosotros podíamos entender eso para construirnos nosotros de esa manera. O sea, pensándolo a día de hoy ya no solo como hecho artístico, como proyecto en sí, sino yo ya lo extrapolo a intentar entender el ecosistema cultural como un ecosistema también que pueda funcionar de esa manera. Y ahí ya yo me planteé un montón de cosas y empecé a estudiar agricultura, permacultura y empecé a intentar trazar paralelismos entre la cultura artística, escénica, que es lo que nosotros hacemos, y la cultura, o sea, la agricultura, la cultura, el trabajo de la tierra. Y digamos que ese es mi vínculo y ahí sigo estudiando, investigando, trabajando la tierra y trabajando el cuerpo y entendiendo que bueno, que hay como un saber muy fuerte ahí dentro y que tenemos quizá la responsabilidad de intentar encontrar nuevas maneras de hacer, que hablábamos antes, nuevos paradigmas, nuevos formatos y nuevos acercamientos a lo escénico para que esto pueda seguir sosteniéndose porque ahora mismo está como un poco desbarajado, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí puedo un poco leer. Casi nada. Unos cuantos años de... Sí, son ya unos cuantos años de proyectos y... Gracias, Paloma. Yaisa, ¿te presentas tú misma? Sí, pues me llamo Yaisa Martínez y soy educadora visual, bailarina y también acompaño a niñas y a niños en un proyecto educativo libre en la naturaleza. Yo investigo el sentido de la visión desde el cuerpo, desde la danza y desde el movimiento consciente, muy vinculado a la naturaleza, porque todo mi desarrollo al principio y mi camino así como un poquito más terapéutico fue en el monte. Bueno, me quité las gafas, la lentilla y empecé a decir, bueno, estoy en un lugar seguro. Y como la naturaleza empezó a hacer un trabajo maravilloso de apertura a los sentidos y como le dio mucho sentido a mi investigación. Y ahí de repente enganché con la danza en la naturaleza, con unos laboratorios que se hacen en la península y bueno, y otros aquí. Y me empezaron a acompañar diferentes artistas, diferentes bailarines, diferentes bailarinas en el proceso y encontré como mucha respuesta en bailar en la naturaleza con la mezcla de la visión.
yo trabajo también con niños en un espacio libre, en una finca. Tenemos pues huertos, toda la cocina es al aire libre, el aula es redonda de madera y está totalmente incluida en el espacio. Y bueno, siempre me ha interesado mucho cómo ellos observan, por ejemplo, levantan una piedra y están horas observando una hormiga o un bichito y se pegan horas. Yo, pero ¿qué teatro es ese? Que pueden estar tanto tiempo mirando. Entonces, estuve ahí mucho tiempo en reflexión y me di cuenta que el bichito o lo que ellos miran tiene mundo. Y nosotros, ¿por qué no nos miran a nosotros? Porque nos falta el mundo, ¿no? Cuando el cuerpo entra en la naturaleza, lo que yo me he dado cuenta cuando veo un cuerpo bailando en el monte, Dios, tiene mundo, el cuerpo está ahí. Y bueno, ahí estoy empezando a hacer como un trabajo desde la danza, como muy empezando, y ya con mucho recorrido más con lo terapéutico, y ahí estoy haciendo esos ensambles. Sí. Es muy bonita la metáfora esta que dice de que ese cuerpo en la naturaleza tiene mundo, ¿no? Y es verdad que los niños y niñas con esa mirada que todavía pues no está tan contaminada de otras cosas lo ven más claramente, ¿no? Y por esa magia de quedarte mirándolo desde otro un niño me decía, pero ¿por qué tenemos tanto miedo a la tierra? ¿Por qué le ponen tanto asfalto a todo? ¿Por qué hay tanto miedo a la tierra? Bueno, gracias, Yaisa. Y seguimos con Tomás. Pues nada, en primer lugar, la verdad que a espera de escuchar a Gloria es un gusto escucharlas a ustedes, porque yo ahora estoy en un proceso. Mi nombre es Tomás Afonso, trabajo como técnico desde hace 15 años en el Cabildo de Tenerife en el área de cultura, y a su vez soy codirector de la Cátedra de Gestión y Políticas Culturales de ULLFK. Y ya yo es que estoy por quitarme etiquetas, porque precisamente estoy en una especie de proceso de cambio, precisamente de vuelta también a los orígenes, como decía Teresa, ¿no? Yo empecé y viví en un pueblo rural, que era en Santiago del Teide, en Tamaimo, y realmente con el paso de los años salté a Barcelona, me volví a Tamaimo, luego ya empecé a trabajar en varios municipios de la isla y acabé en el Cabildo de Tenerife, ¿no? Y esa trayectoria vital, y antes incluso de eso, estuve muy involucrado con el tema de la educación ambiental, esos barrancos de Terno, esos barrancos de Anaga y todos esos barrancos, pues los conozco con los ojos cerrados, con lo cual ahora estoy en ese proceso un poco de vuelta a eso. Y no un poco, porque te estoy hablando de que ese proceso comenzó hace casi 16 años, cuando yo aterrizo en el Cabildo de Tenerife, y en aquel momento se hablaba de la Agenda 21 de la cultura, ¿no? Y la gente un poco pues nos veía como los marcianos, el rarito del sur. Era el tío raro del sur que estaba planteando ya empezar a vincular procesos de sostenibilidad cultural y natural con el ámbito cultural. Había habido un recorrido previo que empieza con la creación de la Agenda 21 de la Cultura, que es una, digamos, continuación de la famosa Agenda 21 local, y comienza en el municipio de Telde. Al par de años llega al puerto de la Cruz y también la asume como tal, y luego un poco creo que por una cuestión de no quedarse detrás, Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria, primero Las Palmas de Gran Canaria y después Santa Cruz, también la adoptan. Durante mis 15 años en el Cabildo estuve 10 años intentando que el Cabildo se adheriera a la Agenda 21 en la Cultura, hasta que hace unos 5 años pudimos firmar por fin ese compromiso, ¿no? Y empezamos en un proyecto que se llamaba Pilot City con otras ciudades en este caso de Europa, para aprender buenas prácticas en el ámbito de la cultura, ¿no? Eso también nos permitió asistir a los congresos internacionales de SGLU, que viene a ser como una especie de Naciones Unidas de los gobiernos locales,
Y digamos que ahí fue donde ya me acabó de rematar e incluso sufrí una especie de pequeña epifanía, tanto cuando estuve en un congreso en Corea como cuando estuve en Argentina. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta que en los lugares donde no hay nada son capaces de hacer más que en los lugares donde lo tenemos todo. Y eso ha sido un proceso que ha sido difícil de digerir, porque transmitir eso en todos los ámbitos en los que te mueves pues es muy complicado y te siguen viendo como un marciano. O sea, eres una especie de extraterrestre en medio de una organización o en medio de la universidad o en medio de foros, porque poco menos que incluso yo ya la etiqueta de gestor cultural estoy por tirarla. O sea, esa palabra ya no me llena. Yo creo que los que estamos en lo público o en el ámbito de la universidad, cuando está más en la parte más de investigación, tenemos que empezar a desechar ya algunas etiquetas y tenemos que empezar a hablar de personas. Yo soy una persona que se dedica a trabajar precisamente para que sin ustedes, mi trabajo no tiene sentido. No es al revés. Es lo que intento transmitir cuando viví esas... No me gusta hablar la palabra epifanía porque tampoco fue una especie de viaje espiritual, pero sí te das cuenta que en lugares donde, en el barrio de La Boca, donde hay delincuencia, donde a partir de las 6 de la tarde, cuando se van los turistas, no puedes estar en la calle, pero sin embargo la gente está haciendo todo tipo de actividades. Y otra de las cosas que es importantísima y que no nos hemos dado cuenta y que se los he escuchado a ustedes y hay que remarcarlo también, tiene que ver con la capacidad de experimentar y también tener el derecho a equivocarte. Porque a veces con el derecho a equivocarte en tus procesos creativos o en tu praxis diaria es cuando realmente avanza. Eso lamentablemente en las sociedades actuales no se da. Estamos obsesionados con la eficiencia, con eso que llaman el capitalismo cognitivo, ¿no? Estamos obsesionados con todo eso. Y otra cosa que precisamente la capacidad de equivocarte también te la da en las primeras etapas de tu proceso creativo, de tu proceso vital. Entonces hay que apostar también por darle voz a la gente que está empezando, precisamente para que tengan la posibilidad de equivocarse y la posibilidad de crecer. Sin embargo, siempre estamos poniendo más el foco en la gente que está más consagrada, en la gente que está más... Entonces, digamos que ese discurso, que es un discurso personal, no es un discurso que representa para nada a quien me paga la nómina, ni tampoco a la cátedra, porque de hecho vengo como Tomás Afonso, como persona y como trabajador del ámbito cultural, que con una trayectoria ya de 25 años, pues no sé si puedo decir esa palabra, pero se puede permitir el lujo ya de tener una visión un poco diferente de lo que está pasando. Yo ahora mismo me estoy planteando muchísimas cosas. Hace poco la Fundación Miró cuelga en sus redes una foto que me pareció espectacular. Y era en las salas de la Fundación Miró, con aquellos cuadros de Miró, un grupo de gente haciendo yoga. O sea, para mí esa es la metáfora realmente de lo que se tiene que convertir esto. Es decir, llenar los equipamientos culturales, pero también llenarlos de la parte más espiritual, más corpórea, y dialogar. Eso también es una manera de dialogar con las obras de arte. Y me parece súper importante ese diálogo. Ese diálogo interno que tú estableces con una obra, que estableces cuando ves a una coreógrafa, que lo estableces cuando ves a una compañía de teatro. De hecho, he tenido, bueno, creo que es la desgracia para ellos, pero la suerte para mí, de participar ahora en el plan de lectura de Canarias, y está compuesto por gente de diversos ámbitos de la sociedad. De hecho tenemos la gente de atención primaria. Ya se está hablando de que los centros de salud, aparte de recetarnos tantos pastillas y tanto tranquimacín, se receten libros también. O sea, estamos llegando ya
a encontrarnos con profesionales, perdona que te dé la espalda, No, tranquilo, yo te escucho perfectamente. con profesionales que se están dando cuenta del poder que tiene la cultura, que tiene la lectura, que tiene la danza, que tiene el teatro. O sea, psicólogos que están diciendo, vaya usted a ver tal obra de teatro, o vaya a ver tal espectáculo de tal bailarina, porque tiene ahí un juego interior brutal, y están recetando eso. Están recetando. O sea, cuando tú oyes a la atención primaria a que se están planteando eso, es que se te ponen los pelos de punta, porque dices, vamos por el buen camino, o deberíamos ir por el buen camino. Y a veces hay que hacer esa labor de años y de años y de años evangelizadora para poder llegar a que ocurran estas cosas. Eso, si lo trasladas al ámbito rural, ya ni te cuento. Es decir, ha cambiado mucho, hay ventajas, hay carencias, pero creo que el futuro está en volver esa mirada al territorio, a la tierra, a estos barrancos que tenemos, a lo que hablábamos hace un rato, es decir, a aprovechar lo que tenemos y hablar de una cultura de kilómetro cero, pero también teniendo en cuenta a la gente joven que crea, también escuchando a los que ya son creadores y que puedan compartir ese conocimiento con los creadores. Necesitamos eso, y cada vez la gente está yendo más a lo rural. O sea, yo ya ciertas cosas como el concepto de España vaciada, recientemente he estado en Navarra y veraneo en Navarra, y ves esos pueblitos en medio del Pirineo donde tienen unos proyectos culturales alucinantes, y aprovecho que está aquí Felipe de las Eras, del Festival de las Eras del Tablero, muy parecido, con ese amor. O sea, cuando tú haces las cosas con amor, salen solas. Es verdad que hay mucha bilis también que tienes que tragar, pero hay mucho amor. Y eso es importante. Entonces, tenemos que tender a buscar esa parte más humana también en las relaciones entre arte y cultura con el territorio. Entonces, cada vez me estoy alejando más de todo ese discurso intelectual en torno a la gestión cultural, en torno a ciertos procesos que también se dan en lo público, que cada vez te lo ponemos más difícil para que tú puedas emprender un proyecto cultural, que a veces no depende del área de cultura, depende de un engranaje que trata igual a la cultura que a una carretera, precisamente porque el sistema administrativo es como es. Y luchar todos los días contra eso te desgasta, pero es que luego por la tarde me podía quedar en casa tranquilamente, pero me involucro con la cátedra, me intento involucrar en otras movidas para seguir haciendo de alguna manera ese apoyo a que sucedan cosas. A veces suceden, otras veces no suceden, pero por lo menos puedes dormir a pierna suelta por las noches, ¿no? Y para mí es importante eso. O sea, yo creo que tenemos que volver. Y de hecho, una de las cosas de las que se caracteriza lo rural es precisamente el contacto, la proximidad, la vecindad, el ayudar al de al lado. Eso es una de las herramientas más importantes a la hora de construir ciudadanía. Y curiosamente, en la ciudad no ocurre, todo lo contrario. Vivimos, pues no sabes quién es tu vecino de al lado, ha cambiado. Los proyectos culturales siempre son macro, no son micro. Tendemos a tirar más por el ámbito más del espectáculo, más por el ámbito de las industrias culturales. Miramos con cierto de reojo, o se mira con cierto reojo, todo lo que tenga que ver con discursos como los que estamos planteando aquí, y pues te acaban poniendo etiquetas. Y eso lamentablemente pasa aquí en cualquier territorio, y hay que reivindicar eso otra vez. O sea, hay que reivindicar esa posibilidad. Yo creo que el COVID, en las pocas cosas que nos ha traído, yo no me creo de que nos haya hecho mejores, pero sí nos ha abierto, darnos un cachetón y despertar. Y yo creo que tenemos que apostar por eso, por el talento joven, el kilómetro cero cultural, y también ver lo que están haciendo otros compañeros y aprender de otros compañeros. Para mí es un aprendizaje estar aquí con ustedes hoy. Sinceramente, se los digo de corazón, me gusta escuchar esto. Lo único que
este discurso es muy difícil que lo entiendan desde la administración. No lo van a entender. Eso es lo duro. Pero mientras haya marcianos, pues seguiremos intentando hacer esa labor de traducción. Y yo creo que ahí lo dejo porque tampoco quiero ir más allá. Bueno, gracias Tomás por todas las líneas que has abierto, que algunas las retomaremos ahora en cuanto terminemos esta presentación. Y seguimos con nuestra última invitada desde Gran Canaria, Gloria Godínez. Si te quieres presentar, estamos hablando un poco pues, desde nuestro trabajo y qué relación tiene con el mundo rural, si lo tiene. Vale, gracias Bea. Gracias por estar, gracias por llegar primero. Tuve un vuelo un poco complicado, 1 hora de retraso, luego las calles cerradas para llegar aquí, el taxi. Entonces, kilómetro cero, a mí, claro, es una de las cosas del kilómetro cero, ¿no? Que claro, muchas veces cuando dependemos de los pájaros de metal, pues no suceden bien las cosas. Bueno, yo soy Gloria Godínez, soy de una gran ciudad, de la Ciudad de México. Mucho asfalto, mucha gente. Y ahora vivo en Gran Canaria, en Arucas, en una montaña. O sea, es como un cambio súper radical, ¿no? en mi vida. Y también hay un cambio muy radical que es, de algún modo siempre estuve vinculada a la danza y a la academia porque mientras estudiaba danza, estudiaba filosofía, me seguía así hasta el doctorado y siempre tenía como esas dos variantes que parecían no encontrarse, ¿no? Entonces poco a poco, conforme mi vida y mi trayectoria fue como haciéndose cada vez más coherente, pude ir como encontrando esos nexos de unión entre la teoría y la práctica, entre darle cuerpo a las ideas, darle ideas al cuerpo, ¿no? Un poco es eso. Y siempre me gustó mucho trabajar por distintas ciudades, lugares puedo decir del mundo, haciendo como que la danza fuera a los espacios, ¿no? Interviniendo en los espacios, y muchas veces eran ciudades, muchas veces eran parques, muchas veces, sin ir como lugares muy auténticos, pero también duros, como las fronteras, la frontera norte de México con el muro, la frontera sur con el tren, estos lugares duros que nos enseñan cosas, ¿no? Y es verdad que enfrentarte a un lugar de concreto, de hormigón, no tiene nada que ver, intervenir unos espacios urbanos no tiene nada que ver con intervenir espacios naturales. Y en eso estoy en los últimos años, ¿no? En los espacios naturales, y ha sido un gran aprendizaje. Es como un punto y aparte en esta coherencia de la que vengo hablando, que ya no es solamente esta coherencia de la teoría a la práctica, un poco los dos mundos, el académico y el artístico, sino ahora también es una coherencia que tiene que ver con la forma en la que vivo, o en la forma en la que quiero vivir, y desde luego que tiene que ver con la naturaleza. Las últimas creaciones en las que me he visto involucrada, también gracias al Festival Soltura, un festival de arte y sostenibilidad que se está haciendo en Gran Canaria desde el Cabildo, es un gran pretexto para llevar gente, no solo yo, sino llevar gente, proyectos creativos a espacios naturales con temáticas específicas, ¿no? Las temáticas específicas yo las busco a partir del lugar al que voy. Y les quiero comentar la última creación, Santa Vicenas. Me llaman para Valsequillo. Y yo digo, vale, ¿qué hay en Valsequillo? Porque un poco a mí siempre a nivel justamente teórico me gusta siempre investigar qué es ese lugar, qué historias tiene, sobre todo la historia, ¿no? De dónde venimos. Y encuentro pues esta tradición del perro maldito, que es como una gran fiesta, pero que tiene que ver con el patrono de la parroquia, que es San Miguel Arcángel, y la figura que está abajo, que representaría este descenso de San Miguel
a los infiernos, pues no es como la iconografía habitual, un dragón, ¿no? Como una especie de diablo, serpiente alado o los cuernos típicos, sino es un perro, ¿no? Entonces, en esa escultura se hace presente la figura del mal con el perro. Y entonces, claro, pensando en toda la tradición canaria de los tibicenas y esta lectura que de pronto yo hago de empezar a explorar, porque además al ser extranjera también es una forma de aprender, ¿no? Entonces veo esta leyenda de los perros tibicenas, pero también veo que a las mujeres en cierta época, cuando trabajaban con hierbas y se les acusaba de brujería, les llamaban las brujas tibicenas. Entonces digo, vale, el tibicenas allí ya tiene como una figura femenina, una figura de perro, una figura de hierbas, ¿no? Son las hierberas tradicionales. Y entonces lo que hago es como reinterpretar todo ese imaginario y pensar que lo que ahora significa para nosotros esa lucha entre el bien y el mal, o ese descenso a los infiernos, tiene que ver pues con los incendios forestales, con el cambio climático. O sea, nuestro verdadero mal o demonios tienen que ver con esa destrucción de la naturaleza, ¿no? Y por ahí empiezo a explorar con las mujeres darle vida a ese tableau vivant de San Miguel, pero es Santa Vicenas, es todo trabajado con mujeres, es recuperar la figura de la hierbera, y es Santa Vicenas, para hacer el juego con Tibicenas, que ya no es la bruja Tibicena la que está de ese lado, sino es la mujer Santa Vicena hierbera la que está de este otro lado, ¿no? Y les cuento toda esta historia de Santa Vicenas porque el tableau vivant nos pone a San Miguel con una espada a punto o matando directamente al demonio, ¿no? Y entonces lo que nosotras hacemos en esta performance, o en esta, es que también las etiquetas, ya no sé ni cómo llamarla, ¿no? Esta puesta en escena para lo rural, para los espacios naturales. Lo que nosotros hacemos no es el volver a estos esquemas de mato con, ¿no?, un arma, sino con un ramo de hierbas hago la limpia a, ¿no? Entonces, en ese ramo de limpia lo que nosotros empezamos a trabajar, y esto es lo importante para mí de este proceso, empezamos a trabajar con un montón de hierbas canarias. Tengo la suerte de trabajar con señoras que concretamente una de ellas que se dedica a rescatar bosque de laurisilva, tiene una finca y ella replanta laurisilva. Entre todas conocemos, gracias a ella y a otras del equipo, ahora mismo gracias a ellas y a Santa Vicenas, conocemos un montón de hierbas, y decirles que desde el primer acercamiento, el primer ensayo, hasta todo el proceso, hemos tenido la última puesta en escena o performance hace unas 4 semanas, hace un mes, y ha sido un proceso de aprendizaje y de sanación para las 10 que estamos allí, ¿no? De hecho, el primer momento de empezar a trabajar con hierbas y tenerlas en las manos, irlas a cortar, para algunas significó procesos de sanación. Se les abrieron cosas, ¿no? Para mí misma igual, y era como, en algún momento pensé como, me va a quedar grande este trabajo, porque de pronto se me enfermaron todas, y era como, qué fuerte que este proceso nos está enfrentando de un modo a la sanación a la cual estamos haciendo metáfora, ¿no? Entonces, al final, en este círculo de mujeres que se apoyan, gracias también a las hierbas y a toda esa búsqueda, bueno, ha sido un proyecto muy, muy hermoso. Hemos crecido un montón, ha sido sanador para todas, y me parece también como un cambio de paradigma. Cuando tú ensayas
con objetos muertos, con cosas, no tienen en espacios cajas, ¿no? No tiene nada que ver cuando tú trabajas con algo vivo, porque entonces son los otros seres, los otros cuerpos, los que comunican contigo y a través de ti otras experiencias, ¿no? Y para mí ha sido revelador. No, en cada ensayo teníamos que traer nuevas hierbas porque están vivas. Y no podíamos como, bueno, ya compré el atrezzo, ¿no? Y entonces voy con mi atrezzo siempre y llevo mis cositas del ensayo 1 a la función 100. No, es en cada día y depende de la temporada, hay hierbas distintas. Hacemos un mandala y dependiendo de a qué espacio vamos, el mandala tiene ciertas formas, es decir, cómo una puesta en escena puede estar completamente modificada, viva y abierta gracias a las hierbas, ¿no? Entonces, es un ejemplo de varios, pero creo que para mí ha sido el más significativo de cómo se rompieron todos los paradigmas de lo que conocía como de trabajo escénico, ¿no? Y es ese mundo del cual habla Yaiza, ¿no? Que es como esos cuerpos con hierbas, con mundos, con otros seres y con un montón de experiencias que comunicar. Gracias, Gloria. Bueno, cogiendo al hilo de lo último que comenta Gloria y por hacerles también como plantear una pregunta concreta que esté en relación con todo lo que hemos hablado en este foro de artes vivas en Canarias y ámbito rural, ¿cómo se les ocurre que se pueden generar, o se pueden mejor decir, porque generar no, porque nosotros tampoco inventamos nada y mucho menos el paisaje, pero cómo podemos habitar espacios para la danza contemporánea en lo rural en Canarias, teniendo en cuenta que lo rural de Canarias también es una cosa tan cercana, ¿no? Porque no, o sea, lo rural está a 10 minutos, no es como en otros espacios, y luego también, pues las ciudades tampoco son Londres, ¿no? Ese aterrizaje también lo entendemos de partida, ¿no? O sea, cómo habitar el espacio rural con la danza contemporánea en este espacio tan concreto de Canarias, con estas particularidades, y desde un lugar que no sea colonizador, ¿no? Esas cosas que también trabaja mucho Gloria, o que vaya un poco a mentorizar saberes que son igual de importantes que los de la danza contemporánea, ¿no? Desde esa práctica horizontal de reconocer que los saberes que vamos o que llevamos a ese espacio son saberes que no son mejores, obviamente, ¿no? No desde un lugar colonizador pensando que venimos a dar la buena nueva cuando vamos a un espacio como yo sé, pues como La Esperanza, a hacer una residencia artística, ¿no? Desde ese pensamiento que entiendo que compartimos todas, que es un pensamiento pues no colonial, que es un pensamiento horizontal y que reconoce que no estamos inventando ni generando espacios nuevos porque ya existen, ¿cómo podemos trabajar en estos espacios rurales de Canarias desde nuestro trabajo de la danza contemporánea, ¿no? Entendiendo que todavía siguen siendo como pocos espacios o pocas oportunidades las que hay, o cómo se abren, ¿no? Esos espacios, o cómo podríamos seguir abriéndolos. Qué gran incógnita. Es bastante difícil. O se reconoce cierta complejidad para evitar espacios, poniéndonos a hacer a lo mejor también como más concreto en este municipio, por ejemplo, cómo podemos habitar espacios donde aparezca, donde esté la danza contemporánea, por ejemplo, o el movimiento, la performance, para ver esos cuerpos, como decía Yaiza, con esos mundos, ¿no? Para que tengamos más posibilidad de ver esos cuerpos con esos mundos. Pero cuando dices espacios, ¿a qué te refieres? A estos espacios. O sea, cómo llevar este espacio en el que estamos. Sí, o la residencia que tú vas a hacer aquí en el Rosario, ¿no? Que es una residencia que a lo mejor sí reconocemos todas que no es lo habitual, ¿no? Normalmente las residencias, por lo menos en Canarias, se suelen dar sobre todo, a lo mejor en otros espacios que si bien no son cosmopolitan, no suelen ser a lo mejor el municipio del Rosario, ¿no? ¿Cómo podemos abrir diálogo, si quieren, para que esta semilla que se planta con plantar, pues germine? O pueda germinar en otros espacios de Canarias. Es que
Yo creo que la clave, lo que pasa es que habría que pensar cómo generar la relación, ¿no? Pero es como muy fácil lo que digo, ¿no? Pero la clave es el vínculo con la gente que habita en esos espacios. Es generar tiempos, o sea, generar un espacio y un tiempo donde se pueda abrir el vínculo con la gente que habita ese lugar a través de, pues de, no sé, yo sé que es muy básico, pero es que es lo que se me ocurre, ¿no? A través de alguna propuesta, ¿no? Y en ese abrir la relación con la gente que habita los espacios es donde se da ese compartir, pero horizontal, sí. Sí, como que reconoces que el vínculo con las personas del territorio es la base fundamental para poder abrir espacios de este tipo, ¿no? Es que sin el vínculo con la gente no hay nada. Claro. O sea, puede haber, sí, pero no entendería, no sé, si la cosa es acercar aquel lenguaje artístico, aquella manera de hacerlo, de pensar en forma artística, si es acercarlo, es acercarlo a la gente, ¿no? Es como generar el vínculo con aquellos que habitan y a partir de ahí ya se abre el canal, ¿no? De transmisión, pero claro, para ir y para venir, o sea, veredas de ida y vuelta, quiero decir, no sé, yo como creadora no trabajaría desde mi lenguaje paisajístico que yo ya me he creado y que llevo 20 años investigando, bueno, no tanto, pero casi, sino este es el cuerpo que tú tienes, esta es la corporalidad que tú manejas, estos son tus hábitos posturales. Y si le damos una curvita y a partir de ahí empezar a abrir una serie de planteamientos divertidos y generar riqueza en el cuerpo, quiero decir, no sé, es que no se me ocurre. Esa sería para mí la manera. Una de las ¿no? premisas como, importantes sí. es cómo establecer una relación de tiempo con las personas obviamente del territorio, que es una obviedad, o podría serlo, Tere, Sí, pero es verdad que luego, no, te lo digo para lo contrario, digo, podría podría parecer una obviedad, pero sin embargo, si atendiendo, por ejemplo, y en eso Tomás seguro que también puede aportar, a los tiempos que nos da la administración pública para hacer los proyectos, es imposible, ¿no? Es que es como porque es fundamental. En lo que empiezas la conversación ya tienes que justificar y terminar, ¿no? Sí. Entonces hay una cosa ahí, por ejemplo, que si es como desde el ámbito público el impulso, que es de donde debería ser, ¿no? Sobre todo para estos marcos, ya hay un problema con el tiempo, ¿no? Porque el tiempo a veces es demasiado apresurado para poder mantener una relación, como dices tú, que sea larga y que sea de escuchar también, ¿no? Para, desde mi punto de vista, y seguro que desde ustedes también, no llegar y ya, como decías tú, pues ese es mi lenguaje, venga, voy a tratar y hacemos una pieza y ya. No, como eso, aquello es artificial y genera como mucha... artificial, superficial, ineficiente y atropellado, no deja nada. O sea, hay que dejar que los pozos del café bajen sin ningún miedo. O sea, hay que esperar, porque cuando se abre ese canal de comunicación con la gente de los lugares, para que el agua empiece a correr tiene que pasar un tiempo. Las cosas no ocurren desde el primer segundo. Total. Y no sé, somos seres humanos que tenemos toda una vida y somos de una manera y pienso que además si trabajamos con la materia del cuerpo, eso es algo muy sensible. Entonces se necesita tiempo, ¿no? Eso es fundamental. Este corre, nos encontramos 3 veces, vamos a hacer un taller, 8 encuentros y sacamos un resultado artístico, pero a ver, ¿no? O sea, en el 4.º encuentro igual empezamos a movernos, ¿no? Bueno, depende de cómo se gestionen las cosas, ¿no? Pero quiero decir que es fundamental hacer una limpieza del ritmo de esta vorágine que llevamos todos los seres humanos encima, como eso tiene que parar. Porque en el momento en el que yo pare ya te puedo encontrar y tú me puedes encontrar y podemos hablar y el tiempo es fundamental, pero vamos que... Yo creo que eso es lo ideal, pero creo que lo otro también es factible. O sea, yo realmente desde la experiencia, porque se nos ha dado muchas veces,
en 1 o 2 semanas se puede conseguir un acercamiento muy potente y calar como hondo en la gente y que la gente inicie procesos de acercamiento a partir de ahí, ¿no? Es lo mega ideal, son procesos prolongados que permitan como una cotidianeidad, que se vaya generando algo nuevo, por supuesto. Pero creo que frente a nada lo otro también es... Tiene valor, por supuesto. Sí, es súper importante. Y en torno a lo que también preguntabas, es como... Hay como muchos lugares que te permiten, no sé, pienso en España, ¿no? Por ejemplo, o sea, en toda la península que me he movido más, que te permiten como ir a sitios que están bastante alejados, en los que estás trabajando, que a lo mejor no tiene por qué tener un vínculo, o sí, ya decides tú cuál es el vínculo con la comunidad, que puede ser trabajar con ellos en un taller más cercano, o puede ser compartir un trabajo al final del proceso. Pero en todo caso, todos estos lugares que están más alejados, siempre frente a los lugares más céntricos o más cosmopolitas, siempre plantean la necesidad de establecer un vínculo con el territorio, que creo que debería ser el punto inicial, como decía Tere, ¿no? Porque al final estamos yendo o sea, yo voy a tu casa a trabajar mi cosita y es como... Y ni te pregunto si te gusta el café o el té, no sé, es como estoy yendo a tu casa, ¿no? Vamos a hablar, oye, ¿Qué te interesa? Sería muy ideal pensar en esto de las bienvenidas, ¿no? En encontrarnos, oye, llegamos aquí y vamos a convivir 2 semanas en un lugar, entonces vamos a entender qué pasa en ese lugar, ¿no? Cuáles son las tradiciones o... Yo qué sé, no es lo mismo irte a Lani de la Sierra, que es un pueblo eminentemente cazador, que irte a un pueblo de la costa de no sé dónde. Esto te va a influir también en el trabajo que tú hagas y lo que se genere de nuevo, de ida y vuelta. O sea, de hacer también un trabajo de investigación. Sí, añades, Paloma, un poco a... Yo soy muy fan de eso, por supuesto. No tiene por qué ir acompañado de tu proceso. O sea, para mí es como un lugar, el lugar de recibir la sabiduría popular, que es tan importante como lo que decía alguno, ¿no? Como lo que nosotros llevamos. Que ambas conocimientos, ambas sabidurías son como totalmente válidas y apreciadas o apreciables. Sí. Sí, como poder, o sea, hasta ese lugar también de poder recoger de ellos y las diferentes maneras en las que podemos compartir. Pero siempre pensando eso, yo creo, siempre pensando en ese lugar de convivencia y de llegar a un sitio que te está acogiendo, ¿no? Yo añadiría, estoy totalmente de acuerdo con ambas, y añadiría que además de los vínculos con las personas del territorio y el territorio, hablaría como de los vínculos con los otros cuerpos, con los otros seres, ¿no? Es decir, con los bichitos, con las plantas, con justamente con eso que ese niño que levanta la piedra y ve todo eso que hay ahí, pues creo que ese vínculo con los otros seres, que es algo para mí esencial, también es importante cuando tú vas a un nuevo territorio. Otro de los trabajos que tengo, Rojo Descolonial, justo apareció por eso, porque en la montaña en Arucas, donde vivo, hay muchos nopales, muchas tuneras con la cochinilla, ¿no? Con la grana cochinilla. Y ahí yo practico yoga, que ya después de practicar al aire libre no tiene nada que ver con meterme a una sala, ¿no? Y entonces estaban ahí los nopales y siempre como que decía, o sea, están ahí todos los días que subo y hago fum, 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 están ahí, los veo todos los días. Entonces es como esa escucha, es estar vinculándome, dejándome empapar por esos seres que están ahí, lo que me lleva como a preguntarme y a darme cuenta de la gran y larga historia
que hay sobre la grana cochinilla y la conexión que tienen conmigo, porque además vienen de México, se adaptan a las islas, es decir, como que ahí empieza, ¿no? Una fuente inagotable de creatividad, de relaciones, de relaciones con otros seres, de relaciones históricas, y es simplemente ese pozo del café que día tras día de ir y vuelvo ahí hacia hacer los saludos del sol, y ahí está, y ahí sigue silenciosa la grana, y sigue ahí, que de pronto llegó un momento en el que el agua pasó, ¿no? Y se abrió un mundo maravilloso que me tiene encantada, y como la grana cochinilla habrá seres visibles e invisibles, vamos a ver, en cada territorio, ¿no? Sí, o sea, que sumamos un componente también como de necesidad de observación y también de incorporar el propio territorio físico vivo de cada sitio, ¿no? O Sí. tener al menos la mirada en La escucha. y la escucha para incorporar el paisaje también al proceso como una de las cosas que deberíamos tener en la mira. Tomás. Es curioso lo que estás hablando de la escucha, porque justo el último número de la revista Archiletras habla del tercer boom de lo digital, que es la escucha. Es decir, primero tuvimos el correo, tuvimos el tal, luego tuvimos el vídeo, y ahora hemos vuelto a la escucha. Se habla del boom de los podcasts ahora, ¿no? El boom del audiolibro. O sea, hay estudios y tesis doctorales que están ahora trabajando eso. Yo creo que también hay que volver a esa parte de la escucha, esa parte también de volver a establecer el diálogo, ¿no? De escuchar a los demás y de ser escuchado. Yo creo que también eso es muy importante de tener en cuenta en una relación con el territorio. Y llevándolo un poco más, porque sé que Beatriz ya me lanzó la puya desde lo público, evidentemente mis manifestaciones no corresponden con los argumentos que puede tener la corporación en la que trabajo, ni con otras corporaciones en las que he trabajado, pero sí entiendo que sí, dependiendo de los territorios y de los lugares, hay mecanismos que realmente a veces no acabo de comprender por qué no se exploran, como los contratos programas, que son a más largo plazo, y no estar sujetos solo a una subvención de concurrencia competitiva, porque dependiendo del lugar, pues vas una semana o dos y la cosa funciona, pero en otro necesitas ese proceso de incluso hasta de enamoramiento con el territorio, con los habitantes. No todos tenemos las mismas idiosincrasias. Claro, hay herramientas que ya están inventadas, pero que a veces han caído en el olvido o no se usan, pero están. Pero sin embargo, caemos en la famosa, en el patrocinio de, o en la subvención de, pero hay más cosas. Es decir, hay otros mecanismos. Hay contratos programas que te permiten tener una financiación más donde lo que está dilatada en el tiempo, y sin embargo lo tenemos en el ordenamiento jurídico y administrativo y no somos capaces de eso, ¿no? Creo que también tiene que ver un poco por las urgencias de las políticas culturales. Esto no tiene que ver con las ideologías, tiene que ver con las urgencias del que está en un momento tomando unas decisiones políticas y que lo quieren llevar allá. Y no, a veces ni siquiera para allá, para ayer. No creo que sea una cuestión de rédito político. Yo creo que también entras en una especie de rueda. Yo a veces tengo la sensación, y que me disculpen si hay algún político o el que lo vea en vídeo, pero tengo la sensación de la rueda del hámster. O sea, cuando estás fuera de comiendo pipas en la jaula, no vas a tener problema, pero como entres en esa rueda del hámster, estás continuamente corriendo en la rueda. Yo he trabajado con prácticamente todo tipo de partidos políticos, ideologías, y curiosamente repiten ese mismo esquema, el esquema del hámster, que lo llamo yo. Entonces están continuamente por eso, por la rapidez. Es como si entrases en una especie de carrera En bucle, ¿no? en bucle. Y no es una carrera, no es una maratón, es una carrera de 50 metros lisos.
Claro, ahí son 10 segundos. Una carrera, un maratón son 3 horas y algo. Los tiempos también son fundamentales, dependen del territorio. En un territorio tan compartimentado como este, también es muy complicado. Pero a veces también intentas, en la medida de lo posible, desde la propia administración, hackear, que es otra cosa que les pone los pelos de punta a mucha gente, a muchos compañeros y a muchos técnicos y a muchos políticos, de hackear también esos procesos dentro de la administración. Se pueden hacer cosas. El tema es que nos hemos acostumbrado a dos modelos que acabas mecanizando mucho, entonces los tienes muy depurados, muy... pues, y ya todo el mundo sabe que en febrero salen las bases de no sé qué, y ya va todo el mundo corriendo a presentar. Incluso muchas veces, y eso creo que lo comentaba también Remedios Zafra, que estuvo hace poco gracias a la Cátedra de Cultura, y que es una cosa que ya habla mucho en sus textos, de la homogenización también de la cultura, a base de que somos las personas que a lo mejor hacemos los proyectos los que para sobrevivir tenemos que adaptarnos a las bases, y entonces tenemos que entrar por un apartado ahí, entonces hay una homogenización en la que pues, los proyectos se parecen mucho los unos a los otros. Y claro, pues para hacer también trabajo en el ámbito rural, que es de lo que venimos a hablar, tenemos también como que saber sortear luego esos clichés que dices tú, pero es que esto tiene que pasar así o de esta manera, ¿no? Incluso con el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, que son de suma importancia que los tengamos todas, ¿no? Cualquier profesional en mira, pero cuando también a lo mejor tú haces un proyecto cultural y te dice que tiene que cumplir al menos 5, por ejemplo, objetivos de desarrollo cultural, y es un proyecto que va a durar 2 semanas y tiene 2.000 euros, a veces también se cae en un absurdo de decir, pues sí, voy a hacer un taller. No, es posible que ahora cumpla yo 6 puntos o 7 de la agenda de 2030, ¿no? Que a veces también se nos ponen en unos marcos teóricos que son imposibles o difícil, ¿no? de acoger así como de forma general, aunque de manera inconsciente o natural, pues el mismo proceso esté dando con algunas de las claves, ¿no? Bueno, pero eso igual es como otro día que... Cuando dices lo de los ODS, es curioso porque hace un par de semanas, cosa de un mes, ha habido una reunión en México, en Ciudad de México, porque ahora Ciudad de México, no Distrito Federal, como me gustaba antes, me gustaba llamarlos defeños, no... Los defectuosos. ¿No? Sí, bueno. Curiosamente, hubo ahora el Congreso Mundial otra vez para que la cultura ya fuera el siguiente ODS, no que fuera un elemento transversal. La estrategia canaria de desarrollo sostenible sí contempla la cultura como un eje de trabajo. O sea, el gobierno lo ha planteado así. Pero la gran discusión es, tú lo plasmas en un documento, pero es que esos documentos también tienen que llegar y tienen que asimilarlo a las personas que sacan esas convocatorias. Y yo que últimamente estoy en varios procesos de selección de proyectos, no a mi administración, sino en otras administraciones que me han llamado, pues cuando ves que empiezan a hablar de presentar un proyecto y te empiezan a hablar de ODS y te das cuenta de que realmente lo están poniendo prácticamente de relleno porque no sabes ni de lo que estás hablando, es que tenemos que hacer primero esa labor previa, esa pedagogía para previa. Que no se copie y pegue, claro, y entonces empezamos a ponerle los logos que te entras a la página de ONU y lo están en castellano, en vectorial, y los pegas y de repente te presentan un proyecto que tiene no sé cuántos ODS y dices, a ver, cuando lo lees es que se cae por su propio peso. Es decir, por eso yo siempre también soy de los que prefiero que se tenga que crear una especie de pozo previo para poder trabajar eso. Y en las ruralidades más. Claro. En las ruralidades más porque son los primeros que van a sufrir las crisis ambientales. De hecho ya las están sufriendo. Aquí estamos hablando como si aquí no hubiera pasado nada, pero es que las estamos sufriendo continuamente. O sea, ya estamos en una situación de crisis ambiental que estamos nos estamos moviendo en unos términos de no retroceso. Con lo cual, parece que no es nada, ¿no? Y encendemos luces navideñas y estamos más pendientes de ciertas cosas, ¿no? O de tener vehículos eléctricos en una isla donde realmente todavía no eres autosuficiente ecológicamente
y tú conectas el vehículo y vas por la calle. Qué guay, tengo un coche eléctrico, no contamino, perdona, ya te contamina las caletillas, ya te contamina tal, eso es lo que llaman los anglosajones, perdón la pedantería, el greenwashing, ¿no? Ahora todos somos guay, somos ecológicos y somos... No. Yo creo que también eso hay que tenerlo presente porque, curiosamente, en el territorio rural es donde primero se van a sufrir las crisis, donde primero va a haber problemas, sequía, invasión de plantas, plagas. Claro, es que... Y eso es y a eso súmale todo lo que supone los conflictos entre generacionales también. Yo hablaba... en algunas ocasiones he hablado de que hay una guerra entre los famosos boomers, la generación X, porque a los jóvenes ellos ya nos ven como que no hemos sido capaces de solventar esos problemas y que les va a tocar a ellos pagar esa factura. O sea, mis hijas que tienen 14 años, la mayor, ya está asimilando que va a pagar las facturas de lo mal que lo han hecho sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos, quizás. Entonces eso también hay que hacer otra pedagogía. Y aquí hay un divorcio muy grande entre la educación y la cultura, entre los procesos creativos y la educación. Entonces, había no me acuerdo el nombre de ella, pero la conocí, que era pedagoga y trabajó los que somos más viejunos, en un programa de televisión que se llamaba La Cometa Blanca, y ella hablaba de la educastración. Es decir, los procesos educativos en muchas ocasiones son castradores y lo que quieren es gente más sumisa. Y lo que estamos creando con todos estos cambios, y en un país como España, donde cada 4 años cambiamos el modelo educativo, Finlandia tiene el mismo modelo desde 1914, aproximadamente. Nosotros en España llevamos es que ya me hago un lío, o sea, yo ya no sé si es el OMSE, no sé qué es. Y eso lo sufren los chavales. Y ese es el material, esa es la materia prima con la que ustedes quieren trabajar y se encuentran con todas esas incongruencias de la pantalla. Claro, tenemos un problema y un reto brutal ahí. Incluso a nivel de público. Es decir, no solo desde la perspectiva incluso yo ya, hasta los espacios, cuando estamos hablando de espacios, estos sitios, o incluso los grandes sitios, como pueden ser los grandes equipamientos culturales, se están convirtiendo en lo que decía el filósofo francés Maragall, en no lugares. Hay gente, pero están ahí de cuerpo presente simplemente. No, a veces yo no he estado en esta parte o sea, no he estado aquí sobre el escenario, pero cuando ves el patio de butacas, no ves tampoco que todo el mundo se emocione, es como una especie de ausencia también, ¿no? Vamos porque vamos, pero no, al final no somos capaces de ir un poquito más allá. Yo creo que el divorcio cultura-educación es brutal. Y acordémonos de una cosa muy sencilla. La palabra cultura, etimológicamente, viene de agricultura, del cultivo de. Y nos hemos olvidado de eso porque nos hemos dedicado a lo que decía Guy Debord, de la cultura del espectáculo. Y lo que te pide mucha gente es la cultura del espectáculo. Pero hay que romper una lanza, espero, porque luego hay una cosa importante que le digo yo a la gente del sector cultural cuando tengo la ocasión de estar en foros de este tipo. Ustedes como ciudadanos tienen que ver a veces también los programas culturales de los partidos políticos que se presentan a unas elecciones. Y hay programas culturales serios y otros no tan serios. Y en nuestro sector, en el sector de la cultura, hay gente que se ha tomado las cosas muy en serio y lamentablemente, bueno, pues no saben. Porque la gente tampoco se lee los programas electorales. Entonces tenemos ese gran problema. Y detrás de ese hay un trabajo de materia gris brutal. De politicólogos, de gente de esos partidos que apoyan. Y encima, si ya nos vamos a la danza, que es la pariente pobre de las artes escénicas, pues estamos en una situación muy comprometedora. Entonces, yo cada vez niego más el recinto y cada vez busco más el exterior, el tener un diálogo con el vecino, el que
ya no solo vienes a representar un evento, ya tienes que estar incluso días antes teniendo relaciones con los que vas a trabajar, o a posteriori. Y también me consta que muchos profesionales se niegan a eso. No, yo vengo aquí, cobro, hago mi trabajo y me voy. No, perdone usted es un referente social también. El problema es que no lo acabamos de creer, pero es que somos referentes sociales. Y no solo eso, es que en un proceso de transición ecológica, la cultura es el cuarto pilar del desarrollo, que es una cuestión que no acabamos de decírselo a las audiencias, a los públicos, a los vecinos, a los ciudadanos. Ese es el gran problema. Hasta que no seamos capaces de transmitir eso. Y otra cosa que a mí me tiene muy obsesionado son el tema de las huellas de carbono en los eventos culturales. Cuando tú intentas, en unas bases de una convocatoria, ya no estoy hablando de los ODS, estoy hablando de huella de carbono. De que sea cultura de kilómetro cero, de que intentes utilizar los recursos del territorio, que no me utilices plásticos, que no me utilices en... No ha habido manera. Históricamente no ha habido manera de intentar que en una convocatoria tengas eso, que puntúe eso también. Es fundamental. O sea, seguimos generando cualquier macroevento que hacemos en esta isla, todos lo sabemos perfectamente. El trabajo de carnavales, por ejemplo, ¿no? Pero no solo el trabajo de carnavales, a nivel de basuras, a nivel de lo que estamos generando, incluso ahora mismo el consumo energético de encuentro, hay que calcular esa huella de carbono también. Sí, sobre todo para luego buscar alternativas, ¿no? O sea, darle un poco de pensamiento también, las escenografías de usar y tirar, todo lo que se usa solo para un día, o las producciones que solo tuvieron un bolo, todas esas cosas que también se dan de una manera consciente e inconsciente en el mundo de la cultura. Y al hilo de eso, que era otro de los temas que queríamos sacar en este foro diálogo, y ya que has hablado de la crisis ambiental en el ámbito artístico de Canarias, y aunque sea una pregunta un poco genérica, pero que logremos aterrizar, ¿cómo está abordando, si es que lo está abordando, la crisis ecosocial y ambiental el ámbito artístico en Canarias? ¿O le estamos dando como a lo mejor puede estar pasando, como decíamos, ¿no? Con esta poca conciencia con el kilómetro cero, con las escenografías de usar y tirar, con las producciones que se pagan para que se hagan solo una vez? ¿Estamos el ámbito artístico también dando la espalda a las crisis sociales ambientales, o estamos generando pensamiento? Yo pienso que es una cuestión de responsabilidad y cosas que se están haciendo. El otro día estaba participando en un encuentro, hay un proyecto FRE, se llama, en Madrid, y trata de generar espacios donde la escenografía pueda ser digamos, de uso común para todas las compañías que están allí trabajando, y que haya lugares en los que también se pueda guardar esa escenografía. Se plantea también unas maneras de trabajo que pasen por intentar no comprar las cosas en el último momento, que se van a comprar de unas maneras que no son las que debemos utilizar, porque no vas a poder colaborar con el comercio local, porque no, o sea, como todas unas líneas de trabajo se están haciendo cosas. Yo que sé, el Festival Sismógraf en Olot este año ha trabajado con gente, sobre todo, pues yo que sé, a nosotros, o sea, algo que me toca un montón, porque digo, nosotros con nuestra condición insular, salir fuera, o sea, es como, ¿cuál es la manera de hacerlo? Porque ellos, por ejemplo, trabajan con la gente de Europa, pues todo el tema del transporte en tren o incluso en bicicleta en sitios que son más cercanos, la minimización de los altavoces o de todo lo que es la parte eléctrica. O sea, hay gente, o sea, lo que me quiero referir es, la responsabilidad la tenemos nosotros también como artistas o como gestores, como dinamizadores de proyectos, a la hora de pensar de qué manera lo podemos hacer diferente. Igual que la administración está sentada en la manera en la que ya lo vengo haciendo y esto es fácil, nosotros creo que también. Entonces, ¿cómo intento hacerlo de una manera diferente, que al principio me va a costar más porque no es el hábito que tengo, pero es que si no...
Sí, yo estoy como pensando en la exposición Con los pies en la tierra del camp, que se trabajó justo en toda esa forma de que los recursos del sitio estuviesen aprovechados, incluso en la misma museografía se recicla, ¿no? Pero digamos que es como uno es parte como de uno de los ejemplos, pero que no quiere decir que todos sean igual, pero sí que hacia ahí se está tendiendo, ¿no? Incluso venía gente que para trabajar, si eran artistas invitados, venían a trabajar, pero con material reciclado de la propia isla, es decir, que no se compraba nada, ¿no? No se compraba ni se traían cosas de fuera, sino que con incluso basura, ¿no? De la propia isla, con acetatos, madera, con todo eso se construyó parte de la obra, lo cual es como bastante positivo porque en nuestra condición insular creo que la basura es un gran tema, ¿no? La basura, el plástico es un gran tema, y entonces cómo darle la vuelta a todo ese material y cómo poderlo reciclar, reutilizar y no seguir trayendo cosas de fuera, porque entonces la isla se nos peta, ¿no? Entonces sí creo que hay una mirada hacia ese lugar desde cierta museografía, desde ciertos festivales, incluso desde ciertas administraciones, también hay que decirlo, ¿no? Pero tendría que ser la mayoría, ¿no? Y yo creo que hacia eso todavía no hemos llegado. Claro, es que el problema cuando hablas de administraciones o de organizaciones, claro, me estás hablando del campo. Estás hablando de un espacio que puede tener, no sé si entre 3 y 4 millones de euros. Quizás hasta más fácil. Pero claro, estamos en el ámbito de lo rural, y ¿cómo le planteas tú a una concejalía de cultura no voy a nombrar el municipio, pero cómo le planteas tú eso, ¿no? Cuando lo que quieren es lo contrario, es decir, cada vez me quiero parecer más a la ciudad también. Ese es otro de los grandes, de verdad, a veces no sé si es que estoy pasando por una fase de esquizofrenia o algo por eso, o de doble personalidad, pero lo que te demandan es: yo quiero tener mi espacio cultural y que tenga esto y que tenga tantos focos y tenga no sé qué, y al final tú te pones a pensar, pero ¿en serio realmente quieres eso? Para tenerlo de los 365 días lo utilizas 10, realmente, y esos 10 días suponen una depredación brutal en cuanto a recursos energéticos, en cuanto a todo lo que eso puede generar. Realmente no es más fácil explotar territorios, espacios como que tenemos en las islas, mira, te pongo por ejemplo un caso, en Santiago del Teide, quizás la era más grande de Tenerife está en la casa del patio, la trasera, y a mí me parece un sitio espectacular para hacer eventos allí, o sea, pero eventos no macro eventos, es decir, yo soy más de esa idea como proyectos que comentábamos off the record aquí, letras verdes, ¿no? De que dicen, yo no quiero crecer, yo me quedo con mis 40, 50 o 60, 70 espectadores. Tenemos ese complejo, y perdonen por la expresión, fálico, que precisamente por el patriarcado en el que hemos sido educados, de que uno la quiere tener más grande que el de al lado, ¿no? Pues yo creo que es un error. O sea, es más, creo que desde la perspectiva del feminismo también hay que reivindicar otra vez eso, y afortunadamente cada vez en foros de este tipo hay menos hombres y más mujeres, y eso también es de agradecer, porque si esto lo llenamos de testosterona, aquí salimos pensando en megaproyectos, en mega ideas, y no, es todo lo contrario. Y también es una contradicción porque estamos hablando del ámbito rural, pero había un estudio de María José Querol que hablaba de marketing cultural, y hablaba de que la cultura era urbana y femenina en España. Y yo creo que la cultura debe ser femenina, pero también rural. Y sostenible. Es decir, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Es que
estamos siempre cayendo en espacios que ya, es que ni siquiera, ojalá fueran veredas, estamos hablando de autopistas, estamos hablando de que tenemos asfalto por todos lados, es que, de verdad, o sea, y ahí viene ya la primera etiqueta. O sea, lo que está pasando con lo que está pasando en el sur, Puerto de Fonsalía, que se quería construir, si no llega a ser por gente como Francis Pérez, que se movió, fotógrafo de fotografía submarina, en una zona protegida por la Unión Europea, y afortunadamente se ha echado para atrás, el proyecto de ADEGE, otros proyectos que se quieren hacer. Señores, es que esto no va así, es que estamos en un momento de crisis y esa crisis va a obligar a volver a cultivar. Pero ¿y dónde vamos a cultivar si ya hay asfalto? Y levantar ese suelo otra vez. Lo que eso va a suponer, eso son tierras yermas. Yo creo que el punto es, cuando decías, de las artes, la danza es como, wow, es como la última de la fila, ¿no? Y a lo mejor también en ese sentido, lo rural, en tanto marginal, y la danza en tanto marginal, lejos de decir como, uff, qué mal, nos toca la de perder, justo esas dos marginaciones son la perfecta alianza, porque ni cuerpo ni territorio contaminan. O sea, no es arte plástico, no es cinematografía y grandes proyecciones, es cuerpo y territorio y punto. Y en ese sentido no contaminamos, ¿no? Es decir, nosotras nos vamos con nuestra hierbita, nuestro cuerpo, y ahí aparece el arte y no necesitamos más. Y estamos aquí con nuestro cuerpo y en el territorio que además creo que todas las que estamos aquí no necesitamos ni foro, ni luces, ni nada para trabajar. Es que tú dime en cuál parte del bosque, vale, pues allí voy, curro y ahí está la obra. Y no contamino nada, es cero. En ese sentido creo que, y por eso lo descolonial es muy importante como pensamiento. En ese sentido no es las autopistas, ni el asfalto, ni quién la tiene más larga, ¿no? En ese sentido es desde nuestros márgenes, desde nuestras orillas, somos quienes podemos, desde la descolonización, hacer que las cosas sean distintas a lo que han sido. Y no necesitamos ni copiar ni parecernos a nadie, es solo nuestro cuerpo y nuestro trabajo. Copiar, ¿no? Y nuestro trabajo y es al revés, es hacia acá donde van a mirar. Yo a veces soy y en un ejercicio como de no copiar, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, yo a veces soy un poco cabroncete y me gustaría hablar más de malas prácticas que de buenas prácticas, porque aprendo más de los errores que de los aciertos. Digo mi caso particular, evidentemente, y yo creo que ahí mira, aquí tenemos la gran frase, ¿no? El cuerpo no contamina, la danza no contamina, la podemos hacer en cualquier lugar. Ya otro tipo de intervenciones artísticas no, pero esa sí. Cuando digo que es la pariente pobre, porque también creo que es muy difícil cuando tú hablas con programadores, cuando tienen que hacer una programación, que apuesten por la danza. Claro. Pero sin embargo, hay una paradoja también con eso. Pidebase y estos colectivos que han nacido están mucho más organizados que otros colectivos que llevan años, como los artistas visuales. Por lo menos en Canarias sí. Por lo menos en Canarias, y además se nota. Y se nota cuando tú ves un proyecto. Se nota cuando ves un proyecto. O sea, yo creo que aparte de esa idea fuerza que acabas de lanzar, que me parece hermosa, lo de que el cuerpo y la danza no contamina, tenemos que tender hacia precisamente esa idea. Sí, esos modelos de sostenibles y que se sostienen casi por sí solos, ¿no? Quizás un programador haya que decirle, mira, es que sí, esto es más no llevarlo como a sus términos. Claro. Sí. Yo creo que también ahí es una cuestión que hay que traducirlo y que puede ser creo que has dado en el clavo, pero vamos. El argumento. Sí, el argumento yo creo que es muy potente y sobre todo en el territorio, ¿no? Efectivamente. Con lo de cuidar,
el espacio, cuidar la gente y cuidar el pueblo, tenemos que irnos ya. Porque Sí, hemos está mirando la quedado que a hora. las 8 estábamos todas Claro, fuera Vale. y un acuerdo personal que nos gustaría cumplir. por supuesto. Ay, qué bueno. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Igual también ahí que esta sea la pequeña semillita de plantar y que sigamos plantando Pensando porque juntas. tenemos sí, aquí Podemos como ir a la palabras parte de para rato. frente a continuar No, está bien. y finalizar de manera más cercana también. Gracias, Irene. Gracias.